95.3, Tiempo XFM, en la web, en la app, en las redes sociales, en todas partes. Ahora me voy a una comunicación telefónica. Estoy en línea con Romina Ticera, que es psicopedagoga, acompañante terapéutico. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Silvina, buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, para poder charlar un poquito sobre el tema de las emociones en este contexto de pandemia, ¿qué es lo que se observa en materia de salud mental, podemos decir? Bien, es un tema muy preocupante y de recurrente consulta, ya que con esto del tema de la pandemia es casi imposible pensar o que hablemos de otra cosa que no sea lo que está pasando. Claro. Esto genera mucha incertidumbre y preocupación en la gente y a su vez un malestar emocional. Ese malestar emocional puede ser por las cosas que leemos de otros países, lo que está pasando. La gente tiene miedo al contagio porque ve que suben los casos. El tema económico también entra en juego. Y esto del nuevo modo de adaptación a los nuevos hábitos, como lo es el uso del barbijo, seguir un protocolo, genera ese malestar provocado por el miedo, que es una palabra muy recurrente hoy en día. Claro, lo que estaba pensando es también cómo van afectando el tema de las noticias, porque más allá de que uno está en una zona blanca, las flexibilizaciones son cada vez mayores, uno ve cada vez más gente en la calle, circulando, andando en distintos horarios, enhorabuena, pero también uno se pone a pensar que hay grupos de la población que son los de mayores riesgos, que se tienen que quedar en sus hogares y que quizás se les está haciendo un poco largo también toda esta situación. Exactamente, nosotros vemos que hay una diferencia con respecto a cómo ha ido evolucionando el miedo desde el comienzo de la pandemia hasta lo que es hoy en día, como vos decís, debido a las nuevas flexibilizaciones. Pero seguimos con personas en riesgo que están aisladas, encerradas, cumpliendo a rajatabla lo que es la cuarentena, y se ha manifestado el tema del miedo como un bloqueo emocional. ¿Qué quiere decir cuando la persona tiene miedo? Que el miedo anula la capacidad de reaccionar o buscar alguna solución o alternativa para poder estar mejor. Obviamente que cada persona va a afrontar la situación de manera diversa, porque ¿qué va a entrar en juego? En psicología decimos que entra en juego la personalidad de cada persona, la actitud, va a entrar en juego lo genético también, cómo la persona se predispone a enfrentar ciertas situaciones, y podemos hablar entonces de concepto de resiliencia, o sea que la persona pueda agarrar todos sus recursos que conforman su personalidad y afrontarlo de la mejor manera posible y tomarlo como una experiencia de vida que va a dejar aprendizajes. Ahora, Silvina, nos preocupa el tema cuando el miedo desencadena un trauma, que el trauma desencadena trastornos psicológicos, ¿sí? Ese es el problema de hoy en día. Claro, cuando el miedo desarrolla un trauma, ahí está el verdadero problema. ¿Se están dando este tipo de casos? Explícame un poquito más, Romina, y si se están dando este tipo de situaciones. Bien, primero tenemos que partir de la base que nosotros somos seres emocionales, ¿sí? Nos regimos por medios de emociones, que las emociones son reacciones psicofisiológicas que nosotros tenemos normalmente ante un estímulo, un evento, una situación, ¿sí? Ahora bien, el miedo es una respuesta emocional. El miedo es una emoción negativa, porque tenemos emociones positivas como es la alegría, la felicidad, el amor, y tenemos emociones negativas como es el miedo, la vergüenza, la culpa. ¿Qué pasa con el miedo? Es un mecanismo que nosotros los seres humanos utilizamos para enfrentar las situaciones de peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que nuestro cerebro mande una alerta y yo me corra o esté atento a esa amenaza que hay. Ahora bien, el miedo no es tan negativo como parece. Vos imagínate esto, asegura nuestra supervivencia. Vos imagínate una persona que no sienta miedo, que esté en constante peligro y no tenga miedo al peligro. La persona moriría, porque la persona se tiraría a cualquier río, manejaría a la velocidad que quisiera, se tiraría de tal paracaídas,
porque no habría peligro. Entonces el miedo es prudente, nos está cuidando. Claro, te ayuda a prevenir, a tomar precauciones, a anticiparte a las cosas malas que te pueden suceder. Claro. Exactamente. Qué lindo pensarlo así, como que es una emoción negativa, pero que a la vez nos está cuidando. Ahora, yo pienso en estas personas que están encerradas en soledad, sintiendo mucho miedo y angustia. Quiere decir que el miedo es disfuncional, quiere decir que la persona no se está pudiendo adaptar. Y más, pongamos un ejemplo. Una persona que manifiesta tener miedo a los aviones, pero nunca tuvo contacto con un avión, jamás se subió a un avión. Ese miedo es disfuncional, está creado por creencias y percepciones fundadas y reales. A lo mejor la persona evita ir a los lugares, pero nunca pasó un episodio terrible como para decir generó una fobia, sino que el miedo es irracional. Y esto hace que aparezcan los trastornos psicológicos, como la ansiedad, los ataques de pánico, hipocondría, estrés, TOC, fobias, agorafobias, ¿sí? Hoy se habla mucho de la hipocondría, Romina. Sí. Es una cosa que le estamos escuchando con muchísima constancia, muy frecuente en estos tiempos de pandemia. Explícame un poco. La hipocondría es un miedo extremo. Si estamos hablando de miedo, un miedo extremo desencadenado por la ansiedad. Es el miedo que tiene la persona de sufrir una enfermedad. Es un trastorno de ansiedad, pero por enfermedad. Imagínate, la persona que tiene hipocondría cree padecer alguna enfermedad grave o potencialmente letal. Es el miedo ese de contraer continuamente una enfermedad. En este caso, voy a tener el coronavirus, por ejemplo, para ponerlo como ejemplo. Claro. ¿Qué hace el hipocondríaco? Llama a los médicos, va a urgencias, se realizan las pruebas necesarias que apaciguan ese malestar por un tiempo, pero después vuelve a resurgir. Van continuamente a refutar o afirmar lo que ellos creen. Vos imagínate, vamos a poner otro ejemplo. Una persona que tiene un resfriado común, sí, que ha tenerlo en esta época es muy difícil, porque la persona, lamentablemente, el coronavirus tiene síntomas muy similares a lo que son los resfriados o gripes estacionales comunes que existen desde hace mucho tiempo. Claro, eso lleva a confundir a las personas y por ahí también cualquiera puede pensar, te agarra como un ataque de pánico, Romy. Te agarra un ataque de pánico. He hablado con un montón de gente que me dice o sobre todo las mamás de niños, cuando los niños tienen ese tipo de síntomas. Perdón interrupción y te dejo seguir ahí con esto que estabas desarrollando, que es muy interesante. Exactamente, la persona hipocondríaca es una persona que necesita constantemente reafirmar los síntomas. Está todo el tiempo pendiente de qué síntomas le aparece. Como decimos, le aparece tos, le aparece un resfrío, ya enseguida lo articula con que son síntomas muy similares al coronavirus. Por ahí se van a realizar el chequeo, conozco casos de personas que van constantemente al médico. Ahora, estamos hablando en nuestro pueblo actualmente, constantemente el médico a pedir estudios para refutar que no lo tienen. Pero tenemos que pensarlo como un trastorno de la ansiedad. Es la ansiedad la que está provocando la hipocondría. La ansiedad es un conjunto de síntomas físicos que nos aparecen, que se presentan o se manifiestan por sudoración. La persona manifiesta dolor desde el pecho, la persona manifiesta dolores musculares, estomacales, eso es muy común, que se sienten como que tienen gastritis, viste que es famoso conocido el diagnóstico de la gastritis, tienen que ver mucho con los nervios, el estrés, entonces eso hace que se provoque la hipocondría. Claro. Esto baja el sistema de defensa, por eso por ahí la gente sí tiene los síntomas, no es que la persona no tiene el síntoma o que lo está fantaseando. El síntoma por ahí está, pero está generado por los pensamientos negativos. El mismo pensamiento lo está generando. Entonces eso ya es un problema. Lo que estaba pensando, Romina, que también hablando del tema del estrés, es verdad, muchas veces he escuchado que hablan de esto, una persona estresada comienza a tener defensas bajas y obviamente eso la predispone a poder agarrarse cualquier tipo de enfermedad. Entonces, qué importante la cuestión emocional, el estar bien parado, el tener seguridad, el tratar de manejar las informaciones desde el punto de vista de saber cómo me afectan y si me afectan mal,
Porque hay mucho, yo puedo estar todo el día con las noticias, es mi actividad. Hay gente que, siendo espectador, puede leer todo el día noticias y no le dice nada, y hay otros que lo afectan, así como estás comentando, de pensar o llegar a creer que ya tengo, o cualquier síntoma, relacionarlo con eso y se vuelve un trastorno. Entonces, qué importante, Romina, aprender a manejar eso, que el estrés y todas estas emociones negativas pueden llevar también a estar más debilitado, más débil, como decía mamá. Como nos dicen, exactamente. Coman porque si no después se debilitan, se agarran todas las enfermedades, nos decían de chicos. Exactamente. El sistema inmunológico está muy articulado a lo que son las defensas. Las defensas no solamente tienen que ver con las vitaminas que nosotros le damos a nuestro cuerpo mediante alguna dieta libre y sana, sino que tiene que ver con qué pasa en nuestro cerebro frente a las situaciones. En una situación de estrés hay demasiada liberación exagerada de catecolaminas. Las catecolaminas son sustancias que favorecen que haya mayor nerviosismo, mayor temblor y demás. En una situación de ataque de pánico y demás, la ansiedad está descontrolada. Claro. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos asustamos porque empezamos a sentir los síntomas reales que aparecen. Entonces, imagínate que el sistema nervioso está súper descontrolado y se dispara. Aumentar la noradrenalina, baja la serotonina, que son todos, digamos, que entran en juego en nuestro cerebro. Y se alteran las hormonas. Al alterarse las hormonas, bajan ciertas sustancias como el cortisol, y genera el estrés, y eso es lo que da inmunidad a la persona. Vos imaginate cómo el estrés está articulado a lo inmunológico y cómo el estrés está articulado a lo que es la ansiedad y los ataques de pánico y demás. La persona está sumergida en una rutina de la que no puede salir. Por ahí el cuerpo, los pensamientos nos van a hablar mediante el cuerpo, mediante los síntomas físicos. Yo tengo un ejemplo para dar. Perdóname, Romina, porque dice algo, sí. Los pensamientos nos van a hablar a través del cuerpo, ¿sí? Para que la gente preste atención. Perdón que te interrumpa, pero me quise detener en esta parte, porque vos decís, los pensamientos nos van a hablar a través del cuerpo. Claro, si estamos todo el tiempo pensando cosas negativas, eso repercute y se va a manifestar de alguna forma en el sistema inmunológico, a través de alguna enfermedad. Mira vos, qué interesante poder describirlo de esa manera, de esa forma, para entenderlo más fácil. Exactamente. Los pensamientos son todos en nuestra vida. Nuestra vida se rige por nuestros pensamientos. Mira cómo un pensamiento puede desencadenar un cuadro fisiológico. Ese cuadro fisiológico se puede manifestar en los síntomas que ya nombramos, pero puede desencadenar en cuadros realmente patológicos. Eso te quiero aclarar, claro, para que no haya confusión. Las ansiedades dijimos que existe de dos maneras. Es una emoción, porque yo, por ejemplo, puedo estar nerviosa ahora o ansiosa por estar hablando con vos. Pero una vez que yo termine la comunicación, la ansiedad, como si está regulada, se va la ansiedad, porque ya pasó la situación me generó una emoción, ¿sí? Ahora, cuando la ansiedad es traumática, los pensamientos están distorsionados. Las personas manifiestan sentirse como hasta separadas, despersonalizadas, como que soy yo, pero no me puedo controlar, no puedo controlar los pensamientos, por más que la persona hace todo el esfuerzo posible por decir, voy a estar mejor, vienen 10 pensamientos más negativos a derrumbar todo eso. Eso pasa porque la mente está distorsionada, los pensamientos negativos están tapando a los positivos. Yo tengo un ejemplo muy lindo para compartirte, si te parece, sí, por supuesto, para explicar un poco cómo actúa la ansiedad dentro nuestro. A ver. Vos imagínate que yo me voy, entro en una casa que no conozco y la escalera está de una manera empinada. Entonces, el cerebro se me va a activar porque me está diciendo, ojo, la escalera está así, si no te agarras bien te podés caer. Me generó un miedo, porque hay como un peligro que yo me caiga. Yo voy a descargar adrenalina, que es de lo que se alimenta el miedo. Mira. Ahora vos imagínate el miedo como un monstruo que está dentro nuestro, ¿sí? Pero no es nuestro enemigo, es un monstruo que está dentro que se despierta cuando hay peligro. Bien, ese monstruo vive dormido adentro de nosotros, se despierta solamente cuando hay un peligro, descarga adrenalina y ¿qué hace? Que mi cerebro diga, no, te tenés que agarrar automáticamente porque te podés caer. Bien, ¿qué pasa cuando el propio monstruo es el que nos da miedo? Que es el tema de la ansiedad. ¿Qué pasa cuando el monstruo que está adentro es el que me da miedo? Que no hay una escalera que me está dando miedo allá afuera, sino que está acá adentro. ¿Qué hago? Imagino situaciones de peligro todo el tiempo, aunque no existan. Sí,
Exactamente, situación de peligro y descarga de adrenalina todo el tiempo, porque piensa que ese monstruo, que es el miedo, se está alimentando de adrenalina. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Lucha con ese cuerpo todo el tiempo, lucha con su propio yo para sacar los síntomas, y en esa lucha descarga más adrenalina. El monstruo está encantadísimo porque se está alimentando y creciendo a la vez que vos tenés un ataque de pánico, una ansiedad y demás, y vos imaginás que ese monstruo está todo el tiempo despierto, se alimenta, crece y es amenazante. Qué Eso bárbaro. es lo que sienten. Qué bárbaro, Eso, pensar que hay muchas personas que lo padecen, que lo sufren, y qué tortura, ¿no? Qué tortura, qué difícil para quienes tienen esa patología, porque es realmente como una enfermedad, o sea, tener todo el tiempo esa idea de que va a pasar algo malo, que por ahí cuando tenés que atravesar una situación que te genera adrenalina, como explicabas, también la sensación de alivio cuando termina, y si no termina nunca, pensar en alguien que lo vive constantemente, qué tremendo, qué difícil. ¿Qué se hace también entonces? Preguntarse. primero que nada, pensar que el monstruo, bueno, está dentro de nuestro cuerpo. Si yo no hago nada, se adueña de nosotros y toda nuestra vida. Ahí aparece la tos, la palpitación, la sudoración, empieza a manifestarse, sale para afuera porque no le queda más lugar adentro, ya se llenó adentro y va para afuera, para que la persona lo esté escuchando. Ahora, si yo acepto que yo tengo este miedo, a ver, primero es importante identificar cuáles son los pensamientos que tengo. A ver, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué me da miedo? ¿Qué puedo hacer para eso? Quiere decir que yo voy a escuchar lo que me está queriendo decir mi propia esencia, mi propio yo, pero distorsionado adentro, disfrazado de miedo, que es un monstruo. Una vez que yo acepto mis pensamientos y hago algo por cambiar realmente, yo los dejo de alimentar y de a poco se va a ir. Porque es un proceso, esto es un proceso, la persona por ahí manifiesta. Atravesar determinados ataques recurrentes, hay personas que lo sienten todo el tiempo los síntomas. Vos imagínate una persona que está reunida en un lugar con amigos y está sintiendo todos los síntomas, pero no lo puede decir, porque ya es parte, ya se amiga con ese síntoma, ya esto ya sabe la persona, esto es ansiedad, esto es provocado por lo que me está pasando, pero no lo escucha, es como que se amiga con la enfermedad, entonces es como que se estanca. Es importante efectuar un cambio real de pensamiento. La ansiedad viene a decirte que tenés que parar, que no te estreses, que pares, que escuches, que hagas lo que sientas, que seas firme, que te potencies como persona, que potencies la personalidad. Si tenés, a lo mejor la ansiedad se genera porque no pudiste decir alguna cosa que te quedó o atravesaste un duelo. Bueno, poder ponerlo en palabras, porque si no el cuerpo te lo hace saber. Identificar de dónde viene. Me pensaba, Romina, en la gente que lo está viviendo así, que estén escuchando también. Y pensaba también en la necesidad de muchas veces que uno dice de poder salir un ratito afuera, de poder salir a dar una vuelta. Gracias a Dios que estamos en esta zona nosotros de flexibilización, porque uno mira las noticias. Hoy en día, aparte de lo que pasaba en otros países, ya vemos que hay algunos que se van estabilizando, otros que se habían estabilizado, que vuelven a tener problemas, donde había sido el origen de este COVID-19. Vemos en Buenos Aires gente también relacionado con el círculo de los políticos que empieza a generar como un descontrol, es decir, los funcionarios, ¿qué va a pasar después? Entonces todo eso también, y el hecho de no poder salir es un plus aparte, porque la gente cuando hace algún deporte, cuando sale a caminar, cuando va a dar una vueltita, cuando anda en bicicleta, ya es como que se renueva, ¿no? Siempre decimos que liberamos endorfinas, que es la hormona de la felicidad, o si va a educación física, o si baila, o si canta, de acuerdo a lo que le guste, ¿no? Que va cambiando. Sí, eso es súper importante, y es verdad lo que estás diciendo, que en cuanto a eso, respecto de que decís que estamos viendo que se están contagiando intendentes, funcionarios, porque es un virus desconocido y que no discrimina ni raza, ni religión, ni nada.
Estamos frente a algo desconocido. Y lo desconocido siempre genera incertidumbre, porque estoy segura que más de una hora está pensando, "Ah, ¿y cuántos casos irá a haber mañana? ¿Y cuándo se irá a acabar esto? ¿Cuándo volverán las clases? ¿Y cómo será esto? ¿Festejaremos Navidad?". La gente se está preocupando y preguntando un montón de cosas. Entonces, es importante lo que vos dijiste, poder salir siempre y cuando esté permitido. Siempre siguiendo los protocolos y los hábitos que ya creo que de a poco lo vamos internalizando, digamos, y adaptando como un nuevo modo de aprendizaje, de convivir. Es importante realizar actividades de ocio, placenteras, poder jugar a algún juego de mesa, funcionan mucho las técnicas de relajación y respiración, hay mucha gente que opta por hacer meditación, tomar autoconciencia, poder identificar cuáles son mis pensamientos, escribirlos en una hoja, ver cómo puedo afrontarlos. Si necesito ayuda, es importante contárselo a alguien, no guardarse esto, porque esto hace peor el encierro, y no poder hablar con alguien, claro, no ayuda. También, como vos nombraste los medios de comunicación están siendo más que importantes por las campañas que están efectuando y demás. Pero hay que saber seleccionar, porque hay una sobreinformación. Las personas tienen que informarse por los medios oficiales como la OMS, el Ministerio de Salud, y los medios locales como por ejemplo Tu Medio y los demás medios, son los medios oficiales. O sea, basarnos en ese tipo de información, porque en Internet hay muchísimo. Y una persona que está en un ataque de ansiedad, de miedo, entra y lee sin querer a lo mejor una cantidad de artículos que solamente muestran noticias negativas. Entonces, es importante decir, bueno, voy a ver las noticias, voy a leer acá en la página que puso Silvina y demás. Ya me informé, listo. ¿Qué puedo hacer yo? Si se contagió el intendente de tal lugar, yo desde donde estoy no puedo hacer nada, solamente puedo seguir el protocolo de donde estoy, seguir cuidándome, a mí, a mis familiares, mantenerme alerta, pero no generarme como un pánico o miedo, porque eso no te va a ayudar, te va a bajar las defensas y vas a contraer cualquier otro síntoma que va a empeorar tu estado mental, ¿sí? Claro, todo puede desencadenar. También, bueno, hay que buscar pruebas fehacientes. A ver, sabemos que acá estamos, como vos dijiste, en una zona blanca. ¿Cuántas posibilidades hay que me contagie? La verdad que no sabemos, porque nunca hubo, digamos, no está cerca el virus, pero está, por ahí aparece un caso sospechoso, y eso vuelve a generar miedo. Sí, nosotros sabemos que en Buenos Aires está el pico de contagio. Eso no quiere decir que acá no llegue nunca, pero tenemos que vivir tranquilos con el día a día, ¿sí? Estar informados, sí, si hubo algún contagio, no, y hablo por lo general de las personas que sufren este tipo de trastornos, claro, ¿sí? Sí. Que están más débiles y más expuestos a este tipo de emociones, desencadenar estas emociones negativas. Es importante ser optimista y objetivo, o sea, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo puedo. Tengo un resfrío, bueno, no me asusto, voy, hago los chequeos que necesito, si el médico me dice no es nada, si me tengo que hacer el hisopado, me lo haré. ¿Cómo haré? Si me llegara a dar positivo, bueno, sigo las recomendaciones, uno trata de mantener la calma, porque eso, recordemos, no ayuda al sistema inmunológico. Bajar las defensas no ayuda, desencadena un montón de cosas. Entonces es importante, obligarse a pensar en otra cosa, obligar a ponerse otra cosa y seguir una rutina. Es decir, estamos viendo que las personas últimamente no están pudiendo dormir, casi el 95% de las personas ahora tienen insomnio, porque vos imagínate que en la noche, la soledad, los pensamientos, la mente, todo junto es una bomba explosiva. Y más para una persona que está sola. Es tremendo, ¿sí? Pero me dio gracia, con todo respeto, decir es una bomba, porque, claro, explota la cabeza en algún momento, Romina, tenés razón, todo eso es un combo que en algún momento va a explotar. Va a explotar en algún momento, o sea, hay que poner un parate, saber controlar eso, porque es así. Es así, es decir, y claro, darse cuenta, y si no, si hay algún ser querido, algún familiar, un hijo, o quien sea, o no sé, o la madre, el hijo, de acuerdo a quién sea la persona, ese vínculo, alguien que diga, hay que hacer algo para resolver esta situación. Como vos decís, identificar el problema, porque si no, eso es una cabeza que va a estallar en algún momento, pensar tanto drama, y de hecho hay, porque me estás contando que hay.
Y yo he escuchado algunos relatos en esta época de gente amiga o gente conocida que me han dicho, hemos tenido situaciones de pánico, niños que han estado internados por situaciones de pánico. Bueno, con lo que asusta eso también en su momento hasta que se identifica, porque atravesar síntomas, una situación que nunca se había vivido, claro, es muy complicado identificar qué es lo que me hace mal para poder evitarlo, Romy. Exactamente, tenemos casos de personas que ya sufrían ansiedad o estrés o fobia y demás antes del coronavirus, pero imagínate con un hipocondríaco desatando una pandemia de manera mundial, donde hay un virus dando vuelta, que no se conoce, que no hay vacuna, un hipocondríaco, imagínate cómo está ahora. Una persona que tiene trastorno de ansiedad generalizado, imagínate cómo está ahora. Pero también tenemos casos de personas que no han tenido nunca ansiedad y ahora la están manifestando, ¿sí? Porque todo está articulado al miedo y a la angustia, que la angustia es una reacción afectiva que está articulada al miedo. Entonces es importante, como vos decís, primero poder decirlo, no sentir vergüenza o culpa porque te duele y que las demás personas no piensen que las personas están locas. El que por ahí está visto como el que tiene un ataque de pánico, o el que tiene, no, vos estás exagerando, estás diciendo cualquier cosa, no es nada, eso se te va a ir, tómate esta pastilla y ya está. Y la persona, claro, ¿qué hace? No puede contar lo que le pasa porque está con todos esos síntomas que no los entiende, está recién como internalizando y viendo qué es esto, por qué mi cuerpo me está diciendo esto, qué pensamiento se refiere. La persona con ataques de ansiedad puede llegar a tener pensamientos suicidas, homicidios y de todo tipo. Vos imaginate lo que se desencadena. Claro. La persona puede pensar que se está por morir o que se está volviendo loca, que le va a agarrar un ataque al corazón. Por eso es importante, que yo te lo había querido aclarar antes, que la ansiedad es un diagnóstico que se hace una vez que se descartan patologías de base o enfermedades realmente complejas. Es decir, yo estoy en mi casa, me empezó a agarrar un dolor de pecho. Yo voy al médico, el médico me dice, no, tenés el síntoma fisiológico, pero no es porque en el estudio te salta que tenés el corazón perfecto y todo, es ansiedad. Listo. Ahora, si la persona tiene una patología de base, es decir, ha tenido algún infarto o un problema del corazón y de repente está en su casa y tiene el dolor de pecho, que no lo atribuye directamente, estoy teniendo un ataque de ansiedad, entonces me voy a calmar, y a lo mejor la persona sí requiere una urgencia médica. Sí, hay que saber diferenciar la ansiedad, que es como un diagnóstico que se hace el último, digamos, una vez descartado las patologías anteriores. Por eso por ahí la persona que tiene ansiedad va al médico, le ejecutan las pruebas, le hacen tomografías, resonancias, análisis. Cuando ven que no, los valores entre todos están normales, pero incluso la ansiedad puede elevar los valores, digamos, eso es lo más preocupante. El médico mismo te sabe decir, no, mira, quédate tranquilo, que esto oficial es que tienes algún problema, estás angustiado o algo. Está bueno, por ejemplo, si tenés ganas de llorar. O sea, está bien que hay personas en riesgo que a lo mejor no se están queriendo juntar con sus familiares por más de las flexibilizaciones. Mantenerse en contacto de alguna manera, ya sea por llamada, mandar alguna carta, hacerles algún dibujo a algún abuelo que esté en casa, que por ahí viste que algunos manejan la tecnología y otros no. Mandarle un dibujito, darle como un ánimo, hacerle un mandado siempre y cuando la persona lo permita, porque eso está más que justificado. Si la persona necesita que hacerle mandado, te va a ayudar a vos también para distraerte. Salís un ratito a la calle, obviamente con el barbijo y demás, pero salís un ratito, distraes la mente, porque la mente con el encierro no es una buena combinación, lo sabemos, y la mente con el encierro y la noche, menos que menos, por lo que ya contamos, que genera el insomnio. La gente no puede dormir, duerme 2 horas, se despierta, da vueltas de un lado, no descansa bien la mente, que la mente necesita descansar, ¿sí? Necesita mínimo 8 horas descansar. Y es importante mantener la rutina. La persona se tiene que obligar a levantarse, no puede andar en pijama, por más que vos estés encerrada y vos decís, no voy a salir a ningún lado, me voy a quedar así todo el día echada. La persona tiene que ejecutar una rutina. A ver, voy a levantarme, me cambio, si quiero me pego un baño, depende de la rutina que tenga la persona, me tomo un café, un té, lo que sea, una masita, a ver qué puedo hacer hoy. Voy a leer un fragmento de tal cosa, voy a ver un ratito una serie, viste que ahora mucho ven series de Netflix. Voy a buscar para ver a la noche una serie, voy a hacer algún crucigrama, voy a cocinar algo rico, ¿qué puedo cocinar? ¿Qué me hace falta? Ya ahí vas engañando a la mente, ¿sí? Vas generando otro tipo de pensamiento y te levantas con otra actitud. A ver, si vos te quedas en pijama todo el día,
Ya y eso por lo es todo general que lleva un contraproducente. estado de Sí. depresión. Tiene que ver con la actitud, como hablábamos recién, tiene que ver con la actitud, Romina. Sí, la verdad que me gusta mucho. Ya se me termina el tiempo porque tengo una nota que va a venir el intendente de Pampayasta, pero la verdad que muy interesante todos estos conceptos, definiciones, Romina, por si tenemos casos, gente. Muchas veces hablamos de los niños y yo me asombré porque en algunas situaciones me han comentado algunas mamás que se han preocupado porque chicos más allá que los tratan de héroes, cómo han absorbido de manera negativa el aislamiento, el miedo, que es lo que vos estás definiendo a lo largo de esta nota, que de alguna manera ha sido la columna vertebral, el hecho de que hoy en día nosotros estemos en una zona blanca, pero estemos mirando todo lo que está pasando en Buenos Aires, en el AMBA, en distintas villas también, que hoy también está afectando a funcionarios y también todo ese descontrol que empieza a generar, es decir, qué va a pasar con la clase política, con la clase dirigencial y demás. Entonces, bueno, realmente es como una alerta, pero que, como para concluir, que sea lo justo y necesario. Romina, un mensaje final como para sintetizar, para quienes estén escuchando y les interese toda esta temática que abordamos hoy. Bien. Sí, la verdad que esto es una dificultad, un desafío global, depende de cómo lo queramos observar. Esto o va a dejar una enseñanza en cada uno y es como decíamos, fortalecerte como persona y apelar a tus recursos. Recursos me refiero a qué recursos tenemos como ser humano, como persona, cuáles son tus valores, o puede convertirse en un trauma y la persona lo puede padecer. Entonces nosotros, esta charla está apuntada para que justamente la persona busque sus recursos, que le haga frente a esta situación, ¿sí? Que escuche sus síntomas físicos, porque están hablando los pensamientos, esos pensamientos que no han sido escuchados, no sé si ahora o antes o si ya vienen hace mucho, porque a lo mejor estabas ocupado, con mucho trabajo, no te dabas cuenta, el cuerpo te mandaba pequeñas señales, viste que por ahí te agarra tics en el ojo, que es como una tensión ocular, tiene que ver con el estrés, algún dolor, viste cuando te dolía la espalda, vos lo adjudicaste, no, debo haber dormido mal, era el cuerpo diciéndote, escúchame, para un poco, enfréntame. La persona en realidad cuando sufre todos estos síntomas y todo, está articulado a no querer enfrentar la realidad. Pero enfrentar la realidad es lo más sano que hay, porque nos permite evolucionar y también realizar como un cambio profundo como persona. Los síntomas y todo el miedo como emoción va a seguir estando, porque es, como dijimos, nos ayuda a sobrevivir, nos cuida. Pero cuando el miedo es patológico, va a seguir estando. Si yo no hago nada para cambiar, si yo realmente no hago nada para modificar o no trato de buscar otra manera de interpretar la realidad, el síntoma se expresa porque los pensamientos te están diciendo, no me estás escuchando, no estás haciendo nada por cambiar la realidad. Si vos lo reprimís, te voy a decir, listo, tengo el síntoma, me tomo la pastilla y se me fue, estás reprimiendo, no te estás escuchando a vos mismo, vuelve una y otra vez. Y esto es crónico, es tremendo. Bueno, Romy, bueno, Romy, muchísimas gracias, quedó clarísimo todo. Te mando un abrazo, Romina. Gracias por la nota, gracias por tu amabilidad, muchas gracias. Y bueno, déjame decir que las personas que se sientan desprotegidas, que por favor comuníquense con algún personal de la salud mental. Hay muchas líneas gratuitas con algún familiar, algunos con algún líder espiritual o de alguna creencia religiosa que tengan. No se queden solos, no callen, pidan ayuda. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Buena estrella, Romy. Buen día.